hoy vamos a hacer un viaje al África. Un chileno sirviendo en Senegal. Vamos a conocer a Pedro, un hombre que ha escuchado la voz, obedeció a la voz de Dios y ha dado pasos. Él nos cuenta de su experiencia chilena en África. Entonces, conversemos con Pedro. Porque con Jesucristo. Cuando hablamos del continente africano, ¿cuáles son las grandes diferencias religiosas que hay? Pensando en todo el continente. Sí, ahí, la parte donde vivimos nosotros, en la parte noroccidente de África, más la parte de los países árabes, es casi 100% islámico. Bajando un poco ya tenemos en algunos países el cristianismo que están haciendo, pero en el general del África hay mucho animismo. Y eso se mezcla mucho con la cultura que sea o con la religión que venga, siempre hay una mezcla muy profunda de lo que es el Islam, por ejemplo, en este caso, en el que estoy yo, con el animismo, con sus raíces, con los brujos, con las creencias, con la tradición local. Siempre hay una mezcla de eso, pero hay bastante islamismo en el norte de África. Cuando tú hablas del islamismo, ¿es un islamismo similar al Medio Oriente o tiene otras expresiones? Sí, bien distinta. Como te digo, como se mezcla mucho lo cultural, entonces el Islam del Oriente, por ejemplo, es muy distinto al Islam del lugar donde estoy yo, que es el occidente de África. Cuando hablamos del África y cuando hablamos del musulmán, no es igual a un musulmán extremista que vemos presentado en los medios, es una persona que tiene elementos culturales en su religión. Claro que sí. Las dos grandes fuerzas del Islam son el sunismo y el chiismo, el chiita y el sunna. La mayoría es sunita, que viene de las tradiciones directas de Mahoma y los escritos más cercanos. Pero el chiita tiene sus otros libros, ¿no? Que no son necesariamente 100% de Muhammad, que es el profeta. Entonces ellos tienen, por ejemplo, la más famosa es la yihad, ¿no? La pelea, la guerra santa que le llaman, que es contra los cristianos, generalmente los judíos en el principio. Y claro, uno ve estos grupos extremistas que andan haciendo, que salen en las noticias, ¿no? Pero si tú te vas al occidente, en la parte donde estamos nosotros, no solamente la gente es pacífica y tiene un lindo corazón, sino que están en contra de la práctica del terrorismo a nivel mundial. África es un continente con muchos países, con muchos trasfondos, con mucha influencia de distintas naciones que eran conquistadores. ¿Cuáles influencias se nota hasta hoy día en el continente? Mira, por ejemplo, el soninké, que es la etnia donde estoy yo en este momento, viene del Alto Egipto, de un lugar donde vienen del año 1000 antes de Cristo, un imperio que se llama el Imperio Ghana. Y ese imperio era muy grande y vienen de ahí recorriendo todo el norte de África hasta establecerse en el Girimaja, que es donde está Malí, el norte de Malí en este caso. Y de ahí se empiezan a distribuir a los diferentes países. Entonces hay mucha influencia de esa parte del lugar de los soninké. O sea, toda la cultura de ellos viene del oriente, digamos, del oriente, y hay mucha influencia. ¿Hay otras influencias europeas, norteamericanas, francesas? Ahora sí, ahora está viendo esa influencia por lo de la comunicación, porque antes tampoco había mucha comunicación de saber por ejemplo, cómo se viste un europeo, cómo habla un europeo, cuáles son los intereses, pero ahora con lo de la comunicación sí hay mucha influencia, llama la atención en el occidente. Lamentablemente llama la atención a veces las cosas malas, ¿no? Pero sí, hay mucha influencia. Hay gente incluso que
Te pongo un ejemplo, los viejitos de la aldea, donde estoy yo, ellos son soninqué, pero algunos vivieron 20 años en Francia, han vuelto a la aldea para prácticamente morir ahí, ¿no?, con su familia. Y a veces nosotros les hablamos en soninqué y ellos responden en francés. Y nosotros les decimos, pero nosotros queremos saber soninqué, que tú nos hables en soninqué. Sabemos que eres soninqué. Y ellos insisten y nos hablan en francés. Entonces, ¿por qué? Porque el francés te da cierto nivel cultural, ¿no?, de educación, de estatus económico. Entonces esa influencia hace que tú seas superior al resto. Todo el continente africano está en desarrollo. Cuando ves la parte económica, los recursos naturales, ¿cómo describes tú ese continente? ¿Pobre, rico? ¿Rico de qué? ¿Pobre de qué? Sí, nosotros tenemos varios amigos en diferentes lugares, como el Congo, por ejemplo, en donde hay mucha mina de diamante. Y en otros lugares donde se cosechan hay exportaciones, pero creemos que hay una riqueza natural todavía en el África, que no ha sido bien explotada, o más bien no ha sido explotada por los mismos naturales de la zona. Pero hay mucha pobreza en cuanto a, aunque están esas riquezas naturales, no se sabe cómo usar eso. No se sabe cómo llegar ahí, cómo hacer negocios. Incluso te digo, la parte del país donde estamos nosotros es un país que tiene dinero. O sea, si tú vieras, uno dice voy al África, voy a Senegal al África, y tú ves que hay Mercedes-Benz, que hay Porsche, que hay Audi, que hay casas gigantes, un mall gigante. Y uno dice, ¿dónde estoy? Estoy en África. Y claro, hay mucho dinero dando vuelta, pero es tanto el desorden y que no, como que no se sabe un poco manejar los dineros, que hace que hay una pobreza, digamos, no sé si decir intelectual, pero hay una pobreza de cómo yo manejo mi riqueza. Entonces ese es el gran problema, que viene llegando dinero a los países pobres, pero no se sabe cómo administrar el dinero que va llegando a esos países. Buenas tardes, me llamo Delis y en este momento quiero hablar un poco acerca de la Escuela de Formación Bíblica. En este momento estamos más o menos trabajando con 8 iglesias, aproximadamente son unos 4 barrios, y de estos 4 barrios, con estas 8 iglesias, estamos alcanzando un grupo de 104 personas que están aprendiendo un curso de la vida abundante, la primera parte y la segunda parte. De este grupo tenemos aproximadamente, son 47 mujeres y el resto son hombres. La Escuela de Formación Bíblica es un programa que está auspiciado por Dignidad y que en ellas hay un grupo de facilitadores que son los que hacen posible la formación en cada iglesia. Las iglesias, tenemos que reconocer que las iglesias que están alrededor nuestras, ellas quedan muy lejos, están muy distantes, donde el facilitador tiene que recorrer a veces hasta 18 kilómetros en bicicleta para poder llegar y encontrarse con un grupo aproximadamente de 30, un grupo de 35, donde trabajan, donde se esmeran, y muchos de ellos, yo diría que el 80% no saben leer ni escribir. ¿Qué hace el facilitador? Hace la labor de alfabetizador y a la vez enseña y forma a cada uno de ellos. Por amor al Señor. Nuestros facilitadores son facilitadores voluntarios que hacen la labor prácticamente por amor al Señor. Ellos son personas normales que trabajan en sus casas, trabajan la agricultura y que en este momento ellos lo único que reciben de nosotros es un poco de apoyo para el mantenimiento de sus bicicletas, y se les da un kit
para formación y se le da un apoyo continuo, un seguimiento de formación para que ellos tengan unas bases, unos conocimientos básicos. Es todo lo que se le entrega a ellos porque ellos han creído y han dado parte de aquello que la Biblia dice, dad de gracia lo que recibiste de gracia. La Escuela de Formación es un programa que procura apoyar y cubrir todas las denominaciones. No solamente está un solo grupo de iglesia o denominacional, sino que abarca todas las iglesias, todos los grupos denominacionales que están en la región. Y es de gran importancia destacar que casi que el 80% de las mujeres en esta región no saben leer ni escribir. Y sorprendente para muchos, pero los pastores, en forma general, ellos no tienen una Biblia. En las iglesias no tienen una Biblia. Y para ellos estar una escuela y poderle a ellos dar una Biblia, para ellos aprender, para ellos leer, es una cosa que les satisface mucho. Es algo como que nunca lo vieron. Yesu ni moyo watu watendere 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 Hola, mi nombre es Priscila y hoy voy a hablarles acerca de 3 etnias. Estas 3 etnias se encuentran en Afganistán. Etnia Char, 300.000 personas. Etnia Hazara, 203.000 personas. Etnia Aimak, 1.300.000 personas. En relación al Evangelio, no se encuentra disponible para ellos en traducciones de la Biblia, películas de Jesús, grabaciones del Evangelio y transmisiones radiales. Estamos conversando con el misionero chileno Pedro, que ha vivido y servido en el continente de África y está en el país de Senegal. Volvemos a conversar con él para escuchar su mirada de las cosas. Porque con Jesucristo. En un país de 19 millones de personas, la mitad de esas personas viven en una ciudad grande y la otra mitad vive en aldeas
muy pequeñitas de 1000, de 500 personas, de 100 personas o menos personas. Entonces es muy difícil hacer, ya de por sí es muy difícil hacer una distribución de los dineros con esa gente. Y mucha de esa gente vive de eso, del día a día, de comer para no morir. Entonces en ese sentido es muy pobre porque a veces uno, mira, incluso fácilmente yo podría traer un video y grabarte una comunidad PEL, de donde yo estoy. Y claro, tú ves, está todo sucio en algunos lugares, la chocita, la madera, la cocina afuera con leñas, entonces uno ve y inmediatamente uno dice, qué pobreza, porque parece que fuera pobre, ¿no? Comparado con nuestra calidad o con nuestra forma de vida, no con nuestra calidad, con nuestra forma. Y no necesariamente es así. A veces la gente tiene, esa gente que vive así como te estoy describiendo, tiene 2000 vacas o 1000 corderos, pero ellos no necesitan más, ¿me entiendes? No necesitan un auto en la puerta, ni una cama de 2 plazas. Ellos están tan acostumbrados a vivir así que van a seguir viviendo así, no necesitan más. Entonces, la pobreza para mí en el África tiene que ver más con algo de aquí de adentro. Por ejemplo, en la aldea donde estoy yo, yo uso mucho ya el término, y que se lo enseñé en Soninké, que el que usamos, que dice que en el país de los ciegos el tuerto es rey. Entonces, ¿por qué? Porque allá cualquier trabajito se hace al lote. O sea, te voy a arreglar una ventana, te la dejo chueca, no importa si el vidrio se rajó un poquito, ¿entiendes? Y nosotros acá, si no está todo cuadradito y perfecto, se hace de nuevo. Entonces allá no está el esfuerzo de hacer eso derecho. Si quedó chueco, está bien así chueco, no importa. Hay mucha gente africana que tiene familiares fuera del país, fuera del continente, que significa que también mandan recursos. ¿Eso ha ayudado o ha frenado el desarrollo del continente? Yo creo que hay dos cosas. Lo ha ayudado en el sentido que viene dinero, y ellos, por ejemplo, pueden hacer con ese dinero que viene y que no lo tenían antes, pueden hacer una posta, aunque sea con un doctor. Y sirve, ¿no? Sirve una postita en donde haya un par de remedios. En el caso puntual de mi aldea, ellos se construyeron una copa, esta donde se almacena el agua, y ahora hay agua para las casas. No es el agua potable que conocemos nosotros, pero es agua para las casas. Esto es nuevo, este año se implementó ese sistema. Y eso viene con una donación de alrededor de 200 millones de pesos que llegaron desde Francia, desde la comunidad Soninké francesa y de donaciones especiales del gobierno francés. Entonces, claro que sirve el dinero. Se pueden hacer cosas, emprender cierta cantidad de negocios, etc. Pero a la vez que llega dinero de afuera, la vida de ellos se hace más fácil y se tiende a fomentar nosotros decimos la flojera, ¿no? Porque ya no hay tanto que trabajar para comer. Ahora se espera que venga plata de afuera y yo compro la comida. El trabajo de los misioneros, de las iglesias, de organizaciones humanitarias, entonces puede ser visto de distintas maneras. Sí, claro, sí. ¿Cómo lo ves tú, todo lo que se ha hecho desde afuera en este continente en estos años y décadas pasadas? Mira, yo de todas maneras la gente lo agradece, ya, pero cualquier proyecto la gente si tú le llevas medicina, si tú le llevas un proyecto de pozos, la gente siempre te va a agradecer eso, porque es algo que no tenía y que mejora, digamos, la calidad de vida en cualquier lugar, en cualquier aldea. Pero a veces estos proyectos tienen un interés más allá de solamente satisfacer la necesidad, y ahí es cuando a veces hay un conflicto que tiene que ver con la religión, incluso con irrumpir en una cultura y ser demasiado, yo te voy a ayudar a ti porque tú eres un miserable que no sabes hacer nada. Si yo voy con esa actitud, ellos la pueden descubrir fácilmente. Y más que ser agradable, ofende, ¿no? Decirle que ellos son un par de ignorantes y que yo tengo que venir a ayudarles para que se desarrollen. Pero por lo general se hace con el mayor amor posible y creo que ha servido un montón. Ha sido de mucho beneficio para las comunidades. Tú eres latino, llegaste a un continente desconocido en estos años que has vivido allá. ¿Qué ha cambiado en tu mirada de las cosas del continente africano?
Ay, mira, no sé si decir que cambió porque mi conocimiento previo era de libros, ¿no? Y nosotros usamos un término también en Chile, otra cosa es con guitarra. Entonces, estar ahí y que alguien te cuente del calor, por ejemplo, mira, yo te digo, aunque yo te describa el calor en este momento que hace en mi aldea, no puedes entender, no puedes, es imposible, tienes que estar ahí para entender. Y este ejemplo es en todo, en las ideas, en cómo se vive, en las comidas, en su como visión espiritual, en su como visión de vida, de educación, en todo es distinto. Entonces, cuando yo llegué iba con poca información, ¿no? Y además que yo ya sabía así que un soninké es distinto a un... Porque a veces todos son negros, o sea, en África son todos negros y ya está. Y lo que vemos en las noticias, en las películas, es muy pobre, es Hollywood a veces, ¿no? Es un reportaje del National Geographic que trata de sacar lo más retorcido para que la gente sienta pena tal vez o para que sea vendible lo que se está. Pero tú llegas allá y no era así, pues. O sea, hay cierta pobreza, como te digo, hay cierta pobreza, pero cosas que tú tienes que ir descubriendo. Porque tal vez la pobreza que tú pensabas que era no era tan pobreza. Yo, por ejemplo, pensaba que en cuanto al dinero, la aldea donde yo iba era muy pobre. Y pobrecitos, no tenían que comer. ¿Y cómo lo hacen? Y resulta que llego yo y me pongo al lado de un tipo que tiene un iPod. Y yo tengo un teléfono que vale 5.000 pesos. Entonces, ¿quién es el pobre? ¿Entiendes? Y claro, entonces después uno descubre que la pobreza es otra de pobreza. Una pobreza mental, como te decía yo, una pobreza de aquí dentro, de educación, de querer surgir, de querer ser ordenado, de querer ser un buen administrador de su dinero. Entonces cambia todo, incluso la religión. ¿Quiénes son autoridades dentro de la sociedad en el país que tú conoces? ¿Cuáles son líderes que definen valores, que definen y deciden cuáles son las cosas de valor, sin valor? Aparte en el caso nuestro sería el presidente. ¿Quiénes son personas de autoridad? Sí, hay dos digamos, centros de autoridad o mandos. Uno es el legal, digamos, que es el presidente de la República, que que funciona como nosotros, todo legal, hay digamos, una pirámide donde están la gente que está en el gobierno, el Ministerio de Educación, esas personas. Pero hay una influencia muy fuerte en los líderes religiosos del país, muy fuerte. O sea, te digo que es más fuerte lo que piensa el líder tanto de lo que dice el presidente, así de fuerte. En el caso nuestro de las aldeas es todo distinto porque es todo autónomo, todo es lo que el soninké piensa. La crianza, por ejemplo, o todos los valores tienen que ver con los valores del soninké, no tienen que ver con los valores de la gente de Senegal. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque las etnias son todavía muy fuertes, todavía tienen su cultura, su forma de ver las cosas, sus valores, lo que significa ser papá, lo que significa ser, cuál es el rol de la mamá, y por más que el presidente de la República te esté diciendo por la televisión algún consejo, el soninké vive como soninké y ya se acabó. ¿Cuáles son temas tabús que la gente no toca y que no debes tocar menos como extranjero? Lo que mi esposa hizo una investigación acerca de la ablación femenina y para seguir con la idea de recién, la ablación femenina en Senegal es prohibida por ley, pero en aldeas pequeñas de donde estamos nosotros se sigue haciendo, porque no tiene nada que ver lo que dice el presidente con lo que me dice mi cultura y mi religión. Entonces hay temas como ese, por ejemplo, que por ley, por miedo o por vergüenza no se toca. En el caso de nuestra aldea, por ejemplo, el soninké se mueve por la vergüenza. El soninké se siente... el otro día había un amigo, entonces yo le digo, vas a venir conmigo ¿quieres ir a Dakar conmigo? Entonces me dice, sí. Y yo le digo, pero tienes que traer a tu esposa, porque no la vas a dejar sola en la aldea. Me dice, no, la voy a llevar, me da vergüenza. Claro, porque los demás tienen la idea de que si él se va
con su esposa solo Dakar, eso es vergonzoso, o sea, es como que uno le diría, son polo, ¿entiendes? Esa broma que uno hace así, y para ellos vergüenza, es una vergüenza. Y todo lo que hace el soninké se mueve por la vergüenza. Yo no hago esto porque es vergonzoso, yo hago esto porque no me da tanta vergüenza. Entonces, eso mueve al soninké, la vergüenza. Entonces, esos son sus parámetros, ¿no? Y cada cultura se mueve por sus propias creencias, en el fondo. Amigos, amigas, hoy hemos visto la historia de Pedro. Nuestra historia tiene comienzo y siempre llega hasta un punto. Yo quiero reflexionar sobre unos versículos de la gran historia. ¿Dónde empieza y dónde termina? En Juan capítulo 1, Dios nos da su plan. Dice así, en el principio era el verbo, sabemos que es Jesús. En el principio era Jesús. Y Jesús era con Dios. Y el verbo Jesús era Dios. Jesús era en el principio con Dios, dice versículo 2. Y todas las cosas, según versículo 3, por Jesús fueron hechas, y sin Jesús nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esa es la aplicación de Juan capítulo 1, versículo 1 al 3 en el siglo XXI. Este Jesús que era en el comienzo, este Jesús presente hoy al lado del Padre, este Jesús que volverá para llevar a su pueblo y para juzgar al mundo, este Jesús aún nos ofrece perdón. Este Jesús da a su iglesia un mandato de llevar mensaje de esperanza, buenas nuevas, el evangelio a todo el mundo. Este Jesús que desde el comienzo era, es y será, nos invita a involucrarnos en su gran plan. Si Jesús sería nuestro centro de nuestro pensar, de nuestro sentir, de nuestro quehacer, la vida de la iglesia cristiana sería diferente. Tendría un enfoque hacia afuera, porque Él vino para salvar, Él vino para rescatar, Él nos dejó con el mandato para que seamos embajadores de Él, para que hablemos en nombre de Él, en favor de los que no lo conocen, en favor de los que buscan a Dios, que desean conocer al deseado de Dios. ¿Quién es el deseado de Dios? Jesús. ¿Quién lo conoce? Usted y yo, si nos hemos convertido a Él. ¿Quiénes pueden llevar buenas nuevas a un mundo que sufre? Mientras hay tiempo, usted y yo. Seamos una iglesia misionera. Seamos aquella gente que obedece a su llamado. Que Dios te bendiga.